día vamos a ver lo que es las marcas de un verdadero creyente a partir de la obediencia. Amén. Y vamos a partir con una cita bíblica que muchas veces nosotros conocemos, hemos escuchado, ya la tenemos asimilada, y que son estas palabras de Jesús que dice: de cierto os digo, o en verdad, o verdaderamente le estoy diciendo esto, que el que cree en mí tiene vida eterna. Eso está en San Juan 6:47. Y el contexto de esta palabra es Jesús que estaba volviendo a Jerusalén, estaba en una sinagoga en Capernaum, al lado del mar de Galilea, y Jesús está hablando no a sus discípulos, sino a la gente que se agolpeaba para oír al Señor Jesucristo. Había una multitud enorme, hermanos, enorme, de personas que seguían al Señor Jesucristo, pero no precisamente por sus enseñanzas, sino seguían al Señor Jesucristo por los panes y los peces, por las señales y por los milagros. De hecho, el contexto de esta palabra, estas personas le dicen al Señor Jesucristo, ¿cómo podemos hacer las obras de Dios? Les dicen que ellos querían hacer las mismas obras que hacía el Señor Jesucristo. Ellos querían hacer las mismas señales y milagros que hacía el Señor Jesucristo, esta sanidad de la multiplicación de los panes y los peces. Y ellos querían hacer esto y le estaban diciendo a Jesús: bueno, enséñanos cuál es o cómo se hace esto, cuál es la magia, ¿ah? ¿Cuáles son las palabras mágicas para hacer estas señales? De alguna manera eso querían estas personas que se agolpaban junto a Jesús. Pero el Señor les dice que a vosotros no es dado hacer estas señales, sino a vosotros es dado que creáis en el Hijo de Dios. Esa es la obra de Dios para ustedes, les dice, que creáis en el Hijo de Dios. Pero hoy día vemos en muchas iglesias que la gente no está buscando esa obra de conocer al Señor Jesucristo, sino que está buscando la obra de hacer prodigios, señales y milagros. Pero la obra que el Señor mismo está diciendo es que nosotros nos es dado conocer la obra de Dios en función de conocer a su Hijo Jesucristo. Y el Señor les dice esto, que esta es la vida eterna, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y si yo le preguntara hoy día en esta mañana a ustedes, o nos surge esta pregunta, ¿qué es lo que es la vida eterna? Bueno, eso es una pregunta retórica, porque la misma pregunta está diciendo lo que es la vida eterna, ¿cierto? Por definición. Es decir, tener eterna vida, un juego de palabras, ¿cierto? O quizás no morir nunca más y vivir para siempre. Pero eso es una respuesta básica a la luz de las Escrituras. Nosotros no podríamos dar esa respuesta como hijos de Dios y decir, ¿qué es lo que es la vida eterna? Bueno, es vivir para siempre. No, la respuesta a esta pregunta las encontramos en la Escritura y las encontramos en San Juan 17:3, que dice precisamente esto. Dice, y esta es la vida eterna. Ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, la vida eterna significa conocer al Señor Jesucristo. ¿Cómo ahora yo puedo saber si verdaderamente he conocido a Jesucristo? Porque si yo digo que conozco a Jesucristo, estoy diciendo intrínsecamente que tengo vida eterna, ¿cierto? Porque si yo digo conozco, quiero decir que el que conoce tiene vida eterna. Pero ¿cómo puedo saber realmente si yo tengo vida eterna? Y esto, hermano, no es una probabilidad en el cristiano de que, puedo saber, sino es una certeza en el cristiano que tiene la vida eterna. Vida eterna, por lo tanto, es igual conocer a Dios. Y conocer a Dios es igual a ¿qué cosa? Guardar sus mandamientos. Ahí está la ecuación completa. La vida eterna es igual conocer a Dios.
Conocer a Dios es igual guardar su mandamiento. Por lo tanto, la persona que guarda los mandamientos de Dios es la persona que conoce a Dios. Y la persona que conoce a Dios es la persona que tiene vida eterna. Las evidencias de un verdadero creyente se demuestran no por su religiosidad, sino por su obediencia a las Escrituras. Y en esto dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Hermano, ahora viene esta respuesta, realmente si yo le conozco o no al Señor. ¿Qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, hermano, porque esto es muy fácil en las iglesias. No, yo conozco al Señor y lo está diciendo Juan. El que dice, yo conozco al Señor y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Mire, vamos, este versículo tiene mucha teología y mucho que sacar en este versículo y con la ayuda del Señor vamos a sacar material de ese versículo. ¿Qué indica entonces la continua desobediencia a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está indicando? Que yo efectivamente soy un mentiroso y la verdad no está en mí. Por lo tanto, la desobediencia a las Escrituras, la desobediencia a los mandatos de la palabra de Dios, indica que usted es dos cosas. Uno, es un mentiroso, y dos, que la verdad no está en usted. Y sabemos que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, por consiguiente no tienen vida eterna, sino tienen una eterna perdición y un juicio eterno en el lugar donde está el fuego que arde, ¿cierto?, eternamente. Jesús respondió y les dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ahí está, hermano, la esencia. Por eso que dice, el que no guarda los mandamientos no tiene la verdad. Y mire lo que dice esa cita, San Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. Perfecto. ¿Qué hace la persona que dice, Señor, te amo? El que me ama, guarda, ¿qué cosa? Mis palabras. Y el que guarda sus palabras, el Padre le amará y vendremos a él. Ahí está. Entonces el que guarda su palabra tiene la verdad, porque el Padre y el Hijo vinieron a él y están en él. Tiene la verdad. ¿Por qué? Porque ama al Señor guardando sus mandamientos. Usted podrá decir, bueno, sí, yo amo al Señor. Yo le amo. Pero, ¿cómo le ama usted al Señor? Porque el amor se puede demostrar de distintas maneras. De hecho, traje aquí una historia, hermano, que no es una historia irreal, es algo real y ocurre constantemente en esta sociedad. Y es la historia de una mujer que fue agredida brutalmente por su esposo. Y no solamente agredida psicológicamente, sino físicamente. Y uno veía la entrevista de esta persona que contaba de la agresión de su esposo que él le hacía y la agresión psicológica y física que ella recibía. ¿Y sabe lo que decía esta mujer? Pero es que quizás yo me lo merezco. Hermano, yo detrás de la tele viendo ese comentario. Bueno, es que yo le amo a él y yo sé que él me ama a mí. Y la persona estaba toda moreteada, ensangrentada, hermano. Y para ella, o ella creía que eso era una demostración de amor. Y nosotros que hemos entendido el verdadero amor, y el verdadero amor dentro del matrimonio, podemos decirle que eso no es amor. ¿Cómo puedes tú decir que eso es amor? ¿Cómo puedes decir que él te ama? ¿Cómo puede decir ese hombre que ama a esa mujer si la golpea y la agrede? Eso no es amor. Y eso mismo ocurre dentro de la iglesia, hermano. No precisamente
maltratos entre hermanos, si no ocurre esta dicotomía, podría decir esta palabra, o disociación en decir, yo amo al Señor, pero estoy haciendo todo lo contrario en demostrar realmente que le amo. Por lo tanto, surge esa pregunta, ¿con qué clase de amor está usted amando al Señor? Bueno, muchos van a decir, bueno, yo vengo al Señor y quizás lo amo a mi manera. Bueno, yo amo al Señor y se lo demuestro cantando. Bueno, yo amo al Señor y se lo demuestro ofrendando, dando los diezmos. Bueno, yo demuestro el amor al Señor trabajando en la obra del Señor, limpiando, haciendo cosas. Y bueno, o la otra manera de demostrar mi amor es que yo obedezco a los pastores, etc. Pero la Escritura enseña eso, que eso es amar al Señor. No. Y muchos hermanos en muchas iglesias creen que eso es amar al Señor. Pero eso no es amar al Señor. Entonces, ¿con qué clase de amor está usted amando al Señor? ¿Con qué clase de amor están ustedes realmente amando al Señor? Nos surge ahora la pregunta que vamos a introducir a este siguiente texto. ¿Cómo sé que yo soy de Cristo, que estoy en Cristo y que Cristo está en mí? Bueno, la referencia Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Yo sé que estoy en Cristo porque guardo su palabra y el amor de Dios se ha perfeccionado en mi vida. Por esto sabemos que estamos en Él. Y mire, esa palabra sabemos es un verbo en el griego que está en modo imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una realidad cierta. No hay lugar a duda, hermano. No es una posibilidad de que yo esté o no en Cristo. No. En esto sabemos todos nosotros ciertísimamente que estamos en Cristo y tenemos vida eterna si es que guardamos su palabra. A diferencia, mire, subraya esta palabra por favor. El que guarda. El que guarda. Guardar, ¿cierto? Es un verbo, pero este verbo, a diferencia de ginoskomen, que es saber, este verbo de guardar no está en modo imperativo, sino que está en modo subjuntivo. ¿Y qué quiere decir que esté en modo subjuntivo? Que esto es una posibilidad. Por lo tanto, quiere decir aquí Juan a la iglesia, porque está hablando a una congregación. Juan le está diciendo: en esto nosotros que estamos aquí reunidos, los que guardan, y eso no es una realidad, hermano. No todos guardan su palabra. Es subjuntivo. Algunos la guardan y otros no la guardan. Ayúdenos el Señor a estar en el grupo de los que la guardan. Perfecto. Por lo tanto, en modo subjuntivo es algo que puede ser o no puede ser. Pero los que guardamos su palabra sabemos ciertísimamente, sin lugar a dudas, que tenemos vida eterna. La vida eterna no hay duda de que está en el que guarda su palabra, porque ese está en modo imperativo. Es una voz activa y presente, y es en modo plural porque todos tenemos la vida eterna. Ahora, ¿de qué manera pide Dios que le amemos? San Juan 14:23 dice: respondiendo Jesús les dijo, palabras de Jesús: el que me ama, vuelve a decir esto, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y amaremos y haremos morada con él. San Juan 14:21, 2 versículos anterior dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, Dios pide que le amemos a Él
guardando sus palabras. Esa es la manera que nosotros le demostramos el amor al Señor. No se lo demostrando haciendo cosas, hermano. Haciendo obras. No le demostramos el amor así al Señor. La única manera que el Señor pide que le demostremos su amor es en obediencia a su palabra. Nada más, hermanos. Todo lo demás es periférico. Todo lo demás es superficial. Todo lo demás es el envoltorio solamente. Pero la esencia es la obediencia del cristiano a la palabra del Señor. Solo los verdaderos creyentes que hacen la voluntad del Señor estarán en el reino de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice te amo, Señor, no todo el que dice hice esto o aquello entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene otra pregunta a partir de este texto, es ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque me está diciendo este texto que el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. ¿O no? Amén. O la pregunta sería, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y cuando estudiamos teología, que es lo que estamos haciendo en este momento, dentro de la teología sistemática o el estudio de la voluntad de Dios, hay que hacer inmediatamente una distinción respecto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene dos distinciones. Número uno, la voluntad de Dios por un lado es decretiva, la voluntad decretiva de Dios, y por otro lado, la voluntad de Dios preceptiva. Son dos cosas, ¿ya? Y la pregunta es, los que hacen la voluntad de Dios, ¿a qué voluntad se refiere? ¿A la decretiva o a la preceptiva? ¿Cuál es la decretiva? Vamos a ver la voluntad decretiva. La voluntad decretiva es la voluntad en la que Dios ordena, dice y se hace. Por ejemplo, la voluntad decretiva de Dios sería cuando el Señor dice, hágase la luz. Y la luz se hizo. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Dios decretó algo y nada se puede resistir a eso. No hay resistencia alguna. Hermano, cuando Dios decreta algo, nada puede resistir a lo que Dios decretó. Y eso lo vemos también en Jesucristo. Cuando el Señor le dice a la higuera, sécate, es algo decretivo de Dios. La higuera dijo, bueno, voy a pensarlo, voy a ver si es que me voy a secar o no. No, la higuera se secó inmediatamente porque Dios lo decretó así. Entonces esa es la voluntad decretiva de Dios. Y en algunos libros de teología, usted esa palabra la podrá encontrar en otros términos, por ejemplo, la voluntad absoluta de Dios, la voluntad soberana de Dios, la voluntad eficaz de Dios, pero todo eso se refiere a la voluntad decretiva de Dios. Que ahí nadie puede desobedecer, ¿me entiende? Porque Dios decreta y sucede. Sin embargo, cuando el Señor hace esta pregunta, el que me ama o el que hace la voluntad, no se refiere a la voluntad decretiva, sino se refiere a la voluntad preceptiva de Dios. ¿Cuál es esa voluntad preceptiva de Dios? Es la que tiene directa relación con la ley, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los preceptos de Dios establecidos en la Escritura. Esa es la voluntad preceptiva de Dios, los preceptos de Dios, las ordenanzas de Dios. Y esa voluntad nosotros la podemos resistir. Nosotros podemos decir, bueno, no quiero obedecer. Bueno, la palabra dice marido de una sola mujer. Bueno, es que a mí me gustaría tener 4 mujeres. ¿Se fija? Bueno, la palabra de Dios dice que los jóvenes deben obedecer a sus padres. Bueno, es que yo no quiero obedecer. ¿Se fija? Que hay en esta voluntad preceptiva un aspecto en que el hombre puede rechazar esta voluntad, a diferencia de la voluntad decretiva, que eso no lo puede rechazar, porque Dios lo está decretando. Por lo tanto, el mandato que está diciendo Dios, que los que se evidencia que son hijos de Dios, son los que obedecen la voluntad preceptiva de Dios. Por eso que el salmista dice en el Salmo 1, versículo 1 y 2, dice, bienaventurado, dichoso, feliz.
el hombre, el varón, la mujer, que no anduvo en los consejos de las personas malas, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores, sino ¿qué cosa? ¿Por qué esa persona era bienaventurada? ¿Por qué esa persona era feliz, dichosa, alegre? ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia. En los preceptos, en la voluntad decretiva. Él quiere hacer la voluntad de Dios porque en la ley de Jehová está su delicia. Él necesita de eso. Él anhela obedecer la palabra de Dios. No le es gravoso. No le es un agravio, no le es una molesta la palabra de Dios, sino todo lo contrario, se deleita. La ama. Porque es bienaventurado. Es dichoso. Y no solamente ama la ley del Señor, la voluntad preceptiva, los mandamientos, sino que en la ley medita de día y de noche. Es decir, durante todo el día, en su trabajo, al acostarse, al sentarse. Es su delicia, hermano. Va en el auto manejando y va escuchando la palabra del Señor. Ya no va escuchando cosas que no le corresponden. Ya no escucha la radio Colo Colo o la radio Corazón, ¿no es cierto? Ya no escucha esas cosas vulgares, porque es ahora bienaventurado. Y solamente en el Sermón del Monte los bienaventurados son los que heredan el reino de los cielos. Y esta persona era bienaventurada porque su deleite estaba en la voluntad preceptiva de Dios. Vamos a finalizar el estudio y vamos a ver 2 ejemplos de obedecer esta voluntad de Dios. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 16. Leemos la historia de Samuel, del profeta Samuel y del rey Saúl. Y en esta historia dice así: entonces dijo Samuel, el profeta, a Saúl, le dice: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Es decir, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de sus profetas. ¿Correcto? Por eso que Saúl está diciendo esto. Esto, hermano, no ocurre hoy día, por favor. ¿Ya? Y decía el profeta: vino a mí palabra de Jehová. Déjame declararte esto, Saúl, lo que vino a mí en esta noche. Palabra de Jehová. Y mira lo que te voy a decir, le dice. Y él le respondió: Saúl, dime. Y Samuel le dice: esto es lo que dijo Jehová de ti. Aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre todo Israel? Y Jehová te envió en misión y te dijo esto claramente. Esta era la instrucción, este era el mandato, esta era la ordenanza, esta era la palabra que Jehová le había dicho a Saúl que tenía que hacer. Y le dice, ¿cuál era esa misión? Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes a todos. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, es decir, a las riquezas, a lo mejor de cuando fueron a invadir a Amalec, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl, mire lo que respondió. Respondió a Samuel: antes bien, dice, sí, yo obedecí la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlos sacrificios a Jehová. Mire, tu Dios en Gilgal. No le dice a Jehová nuestro Dios ni mi Dios, sino le dice a Jehová tu Dios.
Pero mire, ¿sabe lo que pasa en esta historia? Es que Jehová le dice a Saúl que tenía que destruir a todos los amalecitas. Y resulta que no los destruyó a todos. Porque después cuando usted lea más adelante, los amalecitas se volvieron a ser un nuevo pueblo y de hecho invadieron al pueblo de Israel y tomaron, cuando estaba David como rey, y tomaron las mujeres de David y se las llevaron. Es decir, Saúl desobedeció el mandato de Dios y no le hizo caso al Señor, sino todo lo contrario, sino todo lo contrario, él desobedeció a lo que el Señor le había ordenado. Bien, vamos a desglosar esta palabra, porque hay muchos detalles que nos va a dar a entender lo que significa la obediencia al Señor. ¿A qué compara Dios la desobediencia, la obstinación y la rebelión, en este caso de Saúl? Mire, vaya al versículo 23 de 1 Samuel 15:23 del mismo relato. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por lo tanto, lo que está diciendo ahí, la desobediencia a los mandatos de Dios, la desobediencia y la obstinación de usted en rebelarse contra Dios y no obedecerle y ser obstinado, es semejante a dos cosas. ¿A qué cosa? A idolatría, ¿cierto? Y adivinación. Imagínense, yo pensaba que desobedecer a Dios no significaba eso. Y en el estudio de varones vimos lo que era la idolatría. Nosotros pensamos que como iglesia, los católicos son idólatras. Ellos veneran a la imagen, ellos hacen santitos, cosas así. Y muchas veces en la iglesia evangélica hay más idolatría que en la iglesia pagana, hermano. Porque idolatría es avaricia, malos deseos, fornicación y adulterio, ¿cierto? Y aquí está diciendo que también idolatría es desobediencia a los mandatos del Señor. ¿Cuál fue el costo de esta desobediencia? Porque toda desobediencia tiene un costo, hermano. Toda desobediencia tiene un costo. ¿Cuál fue el costo? Mire, bueno, leamos. ¿Cuál es la desobediencia? Bueno, tuvo un costo. Es que, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es decir, el Señor desecha a las personas que son desobedientes a su palabra. Las desecha. Y hay otro ejemplo más. Vamos a otro ejemplo. Profeta Zacarías 7:8 y con este terminamos. Profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 8 al 14. Estamos viendo ejemplos de desobediencia. Este es otro ejemplo y el último ejemplo. Dice aquí, vino palabra de Jehová a Zacarías, lo mismo, diciendo, Zacarías 7, versículo 8, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con sus hermanos. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal de corazón contra su hermano. Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a esta instrucción que el Señor le había dado que no debían hacer con los pobres, con la viuda, con el menesteroso, con el extranjero, sino que ellos debían hacer misericordia y llamarse como hermanos, como pueblo de Dios? ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel ante este mandato, ante esta ordenanza, lo que Dios le había ordenado? ¿Cómo reaccionó hasta esta instrucción? Bueno, los versículos que vienen dice, pero ¿qué cosa? No quisieron escuchar, hermano, y mire lo terrible, antes le volvieron la espalda. ¡Qué atrevimiento, hermano! Es como que nosotros estamos conversando y usted me quiere decir algo y yo, chao. No. Y le doy la espalda, pero no le estoy dando la espalda a un hermano, le están dando la espalda al Señor. ¡Qué terrible, hermano, este pueblo obstinado que le dio la espalda al Señor! Y no solamente eso,
sino que le dieron la espalda al Señor. ¿Y qué hicieron? Taparon sus oídos para no oír la palabra del Señor. Y muchas veces, sobre todo los jóvenes, vienen a la casa del Señor y tapan sus oídos a la palabra del Señor. ¿Cómo tapan sus oídos a la palabra del Señor? Bueno, es que mi cuerpo está presente, pero mi mente no está presente. Estoy tapando mis oídos, mi mente a las cosas del Señor. Prefiero en este momento estar pensando, estar jugando, estar viendo lo que hacen otras personas, porque he dispuesto en mi corazón tapar los oídos para el Señor. Y eso refleja que soy un hijo desobediente y no soy verdaderamente un hijo de Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Dice, taparon los oídos a la palabra de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos a este tipo de persona que tapa los oídos, que viene a la casa del Señor, que no está ni ahí con escuchar la palabra del Señor. Su mente divaga en otras cosas, no le interesan los preceptos del Señor. ¿Qué es lo que vino entonces? ¿Cómo afectó ahora el enojo del Señor hacia ese tipo de persona rebelde? Bueno, el versículo que viene dice, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, es decir, el pueblo pidió ayuda, Señor, ayúdame, estoy enfermo. Señor, tengo necesidades, Señor, ayúdame, Señor. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? También dice, yo no escuché. Así como ellos le volvieron la espalda, el Señor también le vuelve la espalda y también tapa sus oídos. Qué terrible, hermano, que la desobediencia afecta a mis oraciones. Hermano, yo pensé que el Señor me escuchaba y me amaba tal cual soy y que si yo oraba con fe el Señor me iba a responder. Pero la desobediencia afecta sus oraciones. El Señor tapa sus oídos por su desobediencia, por su rebelión a la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esta desobediencia? Bueno, versículo 14 dice, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viese, pues convirtieron el desierto en desierto, la tierra deseable. Ese fue el castigo. Lo que era una tierra hermosa, deseable, Dios la transformó en un desierto. Seco, árido, una vida desierta, árida, insípida, fría con el Señor. Ese es el resultado de la desobediencia a la voluntad de Dios, a los mandatos de Dios, los preceptos de Dios. Finalmente, las aplicaciones. ¿Es importante obedecer los mandatos de Dios? ¿Es importante guardar sus mandamientos? Pero es que estamos bajo la gracia, por hermano. Ya no estamos bajo la ley. ¿Es importante guardar sus mandamientos? Amén. ¿Es la ley de Jehová tu delicia? ¿Tú meditas de día y de noche en su palabra? ¿Es tu amor a Dios un amor que está de acuerdo a lo que Dios exige cómo debe amarle a Él? Finalmente, Deuteronomio 10 dice, ahora pues Israel, pueblo de Dios, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames. Eso pide el Señor de ti. Que guardes su palabra, que anden en sus caminos y que le ames. Ese es el estudio para esta mañana. Le invito a que oremos al Señor.